Bien, lo que tenemos aquí es un tramo carretero. Para fines prácticos y para que se pueda visualizar, voy a dejar solamente activo lo que es el eje de proyecto y las estaciones. Guión FA. Seleccionamos las curvas de nivel y vamos a utilizar guión FZ para dejar solamente activo el layer del eje, las estaciones y las cotas de estaciones. Perdón, el señalamiento de estaciones. Lo que tenemos aquí es un tramo carretero de aproximadamente 1 kilómetro 700 metros. Vamos a comprobar que tiene la longitud que les acabo de decir. Selecciono en longitud, son 1767.73 metros. Y está constituido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos. Estos 6 tramos carreteros tienen 1, 2, 3, 4, 5 puntos de inflexión. Bien, es importante para fines exclusivamente académicos que nosotros tengamos un elemento de control. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en esta hoja de Excel nosotros tenemos los 7 tramos que corresponden, pero había comentado que eran 5. Vamos a ver por qué tengo 7 tramos y no son 5. Bien, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes perciben, aquí hay un cambio de dirección, ¿sí? Aquí traigo perpendicular y de repente cambia. Quiere decir que aquí hay un punto de inflexión. Entonces, en realidad tengo 7 tramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tramos. Y puntos de inflexión son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de inflexión. Bien. Eso es solamente para tener un control, más o menos visualizar cómo vamos realizando el trabajo. He decidido limpiar la pantalla para que tengamos una visión más amplia de lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a utilizar una herramienta del programa que se llama, utilizamos el programa de CivilCAD, pero hay un módulo. Me despliego CivilCAD, hay una opción que dice módulos, y aquí en módulos hay diferentes alternativas o diferentes complementos al programa. Me voy al que dice carreteras SST, utilizo la opción de curvas horizontales, dibujar. Repito, carreteras, módulos, carreteras SST, curvas horizontales, dibujar. Esta rutina, lo primero que me pide es que indique el punto de inflexión. El primer punto de inflexión es este. Doy aquí un clic con botón izquierdo, me aparece esta ventana. Bien, esta ventana contiene información ya específica de las normas técnicas de la Secretaría. Vamos a ver las normas técnicas de la Secretaría. Son estas. Normas de servicios técnicos. Bueno, la portada de este documento, voy a girarlo para que ustedes lo puedan visualizar bien. Rotamos la vista hacia la derecha. Y estas son las normas técnicas, ¿sí? Estas normas técnicas, que es un libro para el proyecto geométrico. Esta publicación es de 1984, si mi memoria no me falla. Tenemos aquí todo lo que son los datos técnicos. Estos datos técnicos obviamente vienen aquí la nomenclatura de las curvas circulares simples, las curvas verticales, y contiene toda la información pertinente. Entonces aquí tenemos toda la información. Y estos datos técnicos son los que vamos a utilizar y que prácticamente ya vienen inmersos dentro del programa. Me regreso entonces a AutoCAD. Y estando aquí, voy a seleccionar, voy a proponer que sea un camino tipo C. Es un camino tipo C. Velocidad de proyecto por rango, de acuerdo al reglamento, es de 40 a 100 km por hora. Yo voy a dejar para este caso 60 km por hora. Bien. Como ustedes ven, estos datos calculados por reglamento prácticamente vienen inmersos en el manual que les acabo de mostrar. Les decía, la velocidad de rango para un camino tipo C va de 40 a 100 km por hora. Si yo propongo aquí una velocidad de 60 km por hora, si aquí propongo 60 km por hora, me actualiza estos otros rangos. Me dice que mi grado de curvatura máximo va es de 11 grados siempre y cuando conserve esta velocidad. Si yo la bajo
y le pongo 40 kilómetros por hora, se incrementa el grado de curvatura. Si yo aumento mi velocidad, obviamente los grados de curvatura disminuyen. Entonces, en promedio, nosotros utilizamos como velocidad de proyecto 60 kilómetros por hora. Bien, con 60 kilómetros por hora, mi SC, que es la máxima sobreelevación que se presenta en una curva, es del 2%. ¿Sí? Del 2%, pero va en función del grado de curvatura. Aquí ustedes ven que me dice que mi grado máximo son 11 grados. Vamos a promediar y entonces sería 5 grados 30 minutos. Vámonos a un valor cerrado y entonces aquí propongo que sean 6 grados. En cuanto cambio en esta casilla de verificación lo que es el grado de curvatura, se van a actualizar literalmente estos valores. Doy un clic por aquí. Ahora vean, para 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y aquí tenía un grado, me decía que el grado mínimo permisible era de 3 grados. En cuanto a lo actualizo, ¿sí? Son 6 grados. Aquí ustedes recuerdan que cuando mi grado de curvatura era de 1 grado, mi máxima sobreelevación era del 2 punto y algo por ciento. Ahora, para 6 grados de curvatura, mi máxima sobreelevación es de 8.2. Mi ampliación dentro de la curva es de 70. Y mi transición, que es el LE, 39.40. El N, esto no se percibe en planta, esto lo vamos a percibir hasta que nosotros estemos viendo nuestras secciones transversales. Bien, entonces, mi velocidad de proyecto son 60, mi sobreelevación máxima es 8.2. Yo puedo proponer una elevación ligeramente mayor a 8.2, no les recomiendo que sea ligeramente menor. Podría ser 8.5, estamos dentro de un rango permisible, pero vamos a dejar el que viene por norma, por reglamento, de 8.2. Y el sobreancho es de 70. Coloco aquí 70. Y si se fijan, yo tengo LE, que es mi transición de entrada y mi transición de salida. En la parte de aquí abajo, en esta parte de aquí, tenemos las longitudes de transición. LE es la longitud de transición de entrada y de salida. Si se fijan, mi valor es de 39.40, yo lo puedo poner en 39.40 o, por fines prácticos, dejarlo en el número inmediato superior, que en este caso serían 40 metros. 40 metros. Bien. Yo puedo alojar de esos 40 metros que sea la transición antes de la curva y después de la curva. Y puedo sacar esa transición un 50% dentro y fuera de la curva. En este caso lo voy a dejar para que sean 20 metros antes del PC y 20 metros después del PT. Bien, es importante que nosotros para la transición de entrada consideremos estos valores. Me dice que mi longitud máxima permisible para este caso sería de 190.15 metros. Podría entonces proponer aquí que mi LE podría ser un valor de 60, de 80. ¿Me explico? Pero bueno, vamos a dejarlo lo mínimo que nos pide por reglamento. La longitud requerida en tangente son 133.55 metros. Si ustedes recuerdan, yo tengo que mi primer tramo es de 312.76 metros. Yo tengo aquí 312.76 metros. Coincide. Quiere decir que eso es lo que está haciendo el programa. Está viendo qué disponibilidad de tangente tengo. A la salida, si ustedes se fijan, la longitud máxima es ligeramente diferente. La longitud requerida en tangente son de 133.55 metros. Es lo que necesito para alojar una curva de 6 grados de curvatura. Y mi longitud disponible es de 213.59. Quiere decir entonces que tengo prácticamente 100 metros. Eso es bueno y es malo. Vamos a explicar por qué. Bueno, porque tengo 100 metros disponibles, pero para la siguiente curva, ¿sí?, voy a tener que sacrificar el confort y la comodidad porque no va a haber mucho espacio para alojarlo. Bueno, vamos a darle aquí a aceptar, pero antes de eso tenemos dos botones. Bueno, es un tipo de curva simple, ¿sí?, y yo tengo un bombeo del -2. Esto, aquí ven ustedes que es un bombeo del 3%. Esto se aplica para caminos no pavimentados o para caminos que se encuentran en zonas muy planas y en zonas inundables, como algunos estados del sureste, que por mencionar el caso de Tabasco, donde prácticamente las carreteras pavimentadas, algunas de ellas tienen un bombeo del 3% porque es una zona muy plana con una gran intensidad de lluvia durante buena parte del año,
y para desalojarlo hay que darle un bombeo del 3%, sería insuficiente con el 2. Nos vamos a este botón que dice gráfica sobre elevaciones, y lo que tenemos aquí es que me calcula la longitud de la curva. La longitud de la curva, como ustedes saben, ¿sí?, es el arco que hay desde el PC hasta el PT. Bien, aquí tenemos esta línea vertical. Esta línea vertical es el PC. Esta línea vertical aquí es el PT. Esta primera línea es mi transición, ¿me explico?, antes de la curva. Esta línea es mi transición después de la curva, ¿sí? Entonces, del PC al PT va un arco, que es la longitud de curva. Bien. Me dice que mi longitud de curva es de 190 metros. Si ustedes recuerdan, yo tengo una transición de 40 metros, pero son 50 dentro, 50 fuera de la curva. Entonces, a 190 le voy a restar 20 de entrada, 20 de salida. Sería 190 menos 40 metros, sería 150. Bien. Si ustedes toman una calculadora, voy a tomar aquí la calculadora de la computadora, ¿sí?, y si ustedes multiplican 190 por .66, ahorita les explico por qué .66, yo tendría una longitud mínima de 100.2540 metros. ¿Longitud mínima de qué? Bueno, hay una regla que lo habíamos comentado con anterioridad, y si no, se los han platicado en sus materias de carreteras, que yo debo de garantizar cuando menos que la máxima sobreelevación, que en este caso es de 8.2, la máxima sobreelevación de 8.2 debe de estar en un rango de cuando menos 2/3 partes de la longitud de la curva. Para encontrar las 2/3 partes, pues bueno, es 2 entre 3 y me da .66. Entonces lo que yo hago es que esta longitud de curva, que son 190.20, lo multiplico por .66 y obtengo mi longitud de arco mínima deseable para que se dé el efecto de la máxima sobreelevación por norma. Entonces son 125. Bien, yo tengo 190.20 menos 40. Esos 40 es porque yo tengo 20 metros de transición después del PC y tengo 20 metros antes del PT. Al sumarlo me dan 40, entonces yo tengo una longitud de arco de 150.20. ¿Esto qué quiere decir? Que para fortuna nuestra, yo estoy dentro del rango normativo y no voy a tener ningún inconveniente. Voy a darle aquí cerrar, le doy a aceptar. Y en las gráficas de sobreancho, bueno, ustedes recuerdan que el sobreancho era de 70 centímetros. Aquí está. El sobreancho máximo es de 30 centímetros, pero en realidad debería de ser de 70. No lo actualice. Bueno, ahorita lo actualizamos porque si no me va a marcar un error. Le doy aquí a aceptar y aquí quedamos entonces que es 70 centímetros. Voy a mi gráfica de sobreancho, ya está actualizado. Y si ustedes se fijan, aquí está el borde izquierdo, que es esta línea en color rojo, ¿sí? Y el sobreancho máximo es esta línea magenta. Quiere decir que de esta línea que representa el eje del camino, ¿sí?, aquí está, es la parte del intrado, la parte interna de la curva. La distancia que hay de aquí a aquí deben de ser 70 centímetros. Bueno, le damos a aceptar. Ya no vamos a hacer ningún cambio y entonces procedemos a hacer nuestra curva circular simple. Le damos a aceptar y listo. Aquí está mi primera curva. Ahora, es una curva muy cómoda. Pero aquí hay un detalle. Al alojar la siguiente curva, mi transición, mi tangente crítica va a ser, valga la redundancia, demasiado crítica, lo que va a implicar que yo tenga algunos problemas. Voy a seleccionar aquí mi punto de inflexión y si ustedes se fijan, aquí hay mi PC, perdón, este es mi PT, donde principia la tangencia de la otra curva, pero aquí hay un elemento, esta es la transición de los 20 metros que les decía con anterioridad. Quiere decir que ahora mi curva nada más tendría 20, 40, 60, como 60 metros de desarrollo. Quiere decir entonces que voy a tener algunos conflictos para poder alojar esa curva. Vamos a proponer diferentes curvas. Vamos a ver. Le doy, activo la última opción, que es curva. Bueno, para
llamar el comando de CivilCAD. Acuérdense que yo puedo presionar guión curve horizontal, bueno, lo voy a escribir aquí, guión normal, y escribo curve, y automáticamente el programa va de manera inteligente actualizando los valores que son más o menos semejantes con lo que quiero ingresar. En este caso es curva horizontal. Me pide punto de inflexión de la polilínea, entonces aquí tengo el punto de inflexión. Voy a darle aquí, si yo considerara 6 grados de curvatura, ¿sí? Aquí me dice que son 40 metros. Si yo le doy gráfica de sobreelevación, me dice, automáticamente me dice que el punto de inflexión tiene un problema. Dice, la distancia del punto de inflexión anterior debe de ser menor o igual a 80.4 metros. Si ustedes se fijaron, pues no puedo alojar una curva ahí de 6 grados porque no tengo espacio para desarrollarlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiar el grado de curvatura. Mi grado máximo son 11. Bueno, pues propongo 8 y veamos qué pasa. Con 8 tampoco la libro. Híjole, bueno, entonces pues vámonos a un número inmediato. 60. Perdón, disculpen. 10 grados. Con 10 grados ya la libro. Bueno, vamos a irnos a 9 grados. Con 9 grados también la libro. Bueno, entonces cambiamos de 6 grados a 9 grados. Entonces mi grado de curvatura, sin cambiar mi velocidad, va a ser de 9 grados, ¿sí? Y aquí ustedes ven que mi máxima sobreelevación, en lugar de ser 8.2, sube a 9.7. 9.7. Y después mi ampliación se incrementó 30 centímetros y en lugar de ser 70 van a ser 100. Mi longitud de transición es muy alta. Antes eran 40 metros, eran 39.60, 39.40 y yo lo subí a 40, que es el valor que tengo aquí. Y ahora, pues resulta que necesito 46 metros. En este caso podrían ser 47. Yo les recomiendo que fueran pares, pero en este caso, como lo que no tengo es espacio, voy a irme al inmediato superior, que serían 47 y 47. ¿Sí? Y aquí me dice, aquí abajo, si yo dejo el 50%, sería el 50% de 47, sería 26. 26, 27, vamos a ver. 47 por punto 50, 23.5. 23.5 metros, 23.5 metros a la entrada y a la salida. Pero vamos a ver si 23.5 me da 47, vamos a ver mi gráfica cómo me lo maneja. Pero hay que cuidar aquí. Mi longitud requerida es que yo tengo 81, ¿sí? En tangente 81.73 y tengo una tangente disponible de 80. Quiere decir que voy a tener una sobreposición de mi transición en la curva de atrás. Eso pues me va a crear muchos conflictos. Voy a ocasionar accidentes. Entonces hay dos alternativas: o cambiamos el grado de curvatura, o decido meter parte de esa transición. En lugar de que sea el 50 fuera de la curva, saco solamente el 30 y el resto lo meto dentro de la curva, pero vamos a ver si tengo posibilidades. Me dice que la distancia al punto de inflexión debe ser menor a 80.04 y tengo 81.73. Entonces, pues bueno, me la juego. Me voy a 10 grados, no me queda otra alternativa. Cambia la sobreelevación de 9.7 a 9.9. La ampliación sigue siendo la misma. Aquí serían 48 metros. 48 metros. 48 metros, actualizamos y me dice que mi longitud requerida en tangente son 98.45 y mi longitud disponible es de 80. Sigo teniendo problemas, sigo teniendo conflictos. Bueno, vamos a ver qué pasa si decido sacar el 30% aquí. Vean, actualiza. Yo necesito 82 metros, pero solamente tengo 80.04 disponible. Bueno, decido entonces dejarlo en 25 fuera de la curva y apenas si le estaría librando. Bueno, vamos a probar si lo pruebo con 26% fuera de la curva y me aproximo. Con 27 fuera de la curva y ya no la libro, pero podría ser el 26% y estoy dentro del rango. Estaría prácticamente 31 centímetros disponible. 31 centímetros es la diferencia entre que la curva se aloje o no se aloje. Bueno, vamos a checar esta gráfica de sobreelevaciones y resulta que mi longitud de curva es 83.5.
Bien, si ustedes vieron, yo estoy proponiendo que en mi tangente de entrada el porcentaje sea del 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico 78 por .26, vamos a hacerlo, 78 metros por .26, yo tendría que dejar 20 metros fuera. Quiere decir entonces que prácticamente yo tendría que alojar dentro de la curva menos 78, 57 centímetros. Y tengo 83.5. Yo tengo que garantizar 2/3 partes de 83.5. Tengo entonces un punto en mi contra, porque probablemente 83.5 multiplicado por .66 me dé un valor muy crítico y este valor de aquí me conflictúe. Vamos a ver. Pongo 83.5 por .66 y entonces yo necesito 55 metros. Pero necesito 57 de la curva. Estoy en un aprieto terrible. ¿Están de acuerdo? Porque no cumpliría las 2/3 partes de la curva. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es desde el principio cambiar el grado de curvatura, o vamos a probar si podemos alojar el 70% fuera de la curva a la salida, y entonces yo tendría la posibilidad de corregir este problema. Yo necesito cuando menos 55 metros, pero el problema es que tengo 57, y de este otro lado necesito también cuando menos habíamos comentado que era el 70. Tendría entonces que poner fuera, dentro de la curva a la salida, 48 por .70. Yo tendría que poner como 30 centímetros, menos 78, 30 centímetros aproximadamente. Entonces se me complica. Fíjense bien, aquí hay un botón que dice mostrar mensaje de advertencia por reglamento. Aquí lo que me va a decir es que si yo lo activo, me va a dejar alojar la curva aun cuando yo sé que estoy fuera de reglamento y que estaría creando un proyecto deficiente. Bueno, pues vamos a darle a aceptar. Y si se fijan, aquí me dice que lo que les estoy comentando, no puedo alojar la curva porque yo necesito garantizar 2/3 partes dentro de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy en una situación crítica. ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos volver a empezar el proyecto y volver a empezar desde cero, y es muy complicado, y es que ya hay que entregar porque si no el maestro me va a reprobar, y por qué se le ocurre al profesor mandarme esto cuando ya estamos casi en finales, ¿qué cree que tengo su tiempo? Bueno, no tiene mi tiempo, pero vamos a ingeniárnoslas para corregirlo. Vamos a decirle aquí que lo cerramos. Dice la suma de las longitudes de transición deben de ser menores. ¿Desea continuar? No, no deseo continuar. Nadie me dice, fíjense bien, aquí me dice que mi rango es de 40 a 100 kilómetros. Nadie me dice que yo pueda bajar a 40 kilómetros por hora. Y entonces mi rango se incrementa. ¿Sí ven? Y ahora yo puedo proponer un grado de curvatura, por ejemplo, de 15 grados. ¿Sí ven? Y entonces, a 15 grados, fíjense bien, yo puedo proponer para 15 grados una sobrelevación de 8.2, una ampliación de 110, ¿sí? Y obviamente mi transición bajó bastante, ahora es de 26.32, entonces lo dejo en 28 de entrada, 28 de salida. Voy a probar con 50 fuera de la curva, 50 fuera de la curva, y resulta que con tranquilidad, al parecer, ya lo resolví. Vamos a ver, repito, bajé la velocidad a 40 km por hora, incrementé el grado de curvatura a la mitad del grado máximo, que son 15. Estoy proponiendo que sea 8.2. Aquí tendría que ser 110 mi transición, mi sobreancho. Y mi longitud de transición es de 26 metros. Voy a proponer 28 para que sea un número simétrico. Y en teoría, estoy dentro de norma. Vamos a ver qué pasa si le pido gráfica de la sobrelevación. Yo necesito 55.7. Bueno, hagamos lo mismo. Me pide que sean 14 y 14 son 28. ¿Están de acuerdo?
Entonces multiplico. ¿Cuánto quedamos que era la longitud? 55.70. La longitud de curva es de 55.7. Entonces multiplico 55.7 por 0.66, son 36.762. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. 55.7 menos 14, que es lo que yo necesito, pero como es a ambos lados, entonces sería menos 28. Entonces son 46, ¿sí? Y yo necesito tener 36, entonces no la libro. Fíjense bien, no la voy a librar, aun cuando en teoría tengo todo bajo control. No voy a cumplir la regla que cuando menos 2/3 partes de la longitud de curva cumpla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, bien fácil. Vamos a sacar fuera de la curva y le ponemos probablemente que fuera de la curva sea el 70. ¿Sí? Y veamos, estoy dentro de rango. Ahora veamos si la logro librar. Me dice que son 55.7, pero tengo afuera 19.60 y 14. Entonces 28 menos 19.60, vamos a ver, 28, veamos, 28 menos 19.70, yo tengo una longitud de 8.3. Entonces yo necesitaría 8.3 de un lado y 14 del otro. Entonces 8.3 más 14, yo necesitaría 22 metros. Y el 66% de 50, bueno, si multiplico 55.7 por 0.66, veamos cuánto me da. 55.7 por 0.66, tranquilamente la libro. Estoy dentro del rango, necesito para lograr garantizar las 2/3 partes 36.762. 55.70 menos 22 me da 33. Pues no la libro entonces. Qué caray. Como que ya no me está gustando diseñar carreteras. Es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Bueno, hacemos aquí un sacrificio y sacamos el 70%. Y veamos entonces qué pasa. Tendría 9 metros, 9 y 9, 18. Entonces 55.7 menos 18, 37.7. Y yo necesito 36. ¿Por 1 metro no la libro? Vamos a ver qué me dice el programa. Le doy a aceptar. Ya no voy a hacer ninguna corrección, le doy a aceptar. Y apenas la alojo. Si ustedes se fijan, selecciono aquí. Y aquí está la transición de la primera curva de salida y la transición de la curva de entrada. Entonces aquí hay una longitud, una tangente densamente crítica, ¿sí? Pero voy bajando la velocidad. Voy con 60 y paso a 40 km por hora. Obvio, aquí voy a tener que poner un señalamiento para que haya una reducción de velocidad. Ahora, aquí tengo un espacio suficiente. Probablemente pueda volver a regresar con 60 km por hora. Pero probablemente estoy haciendo un cambio muy drástico de 60 a 40. No es lo más recomendable, pero bueno, es una manera de solucionarlo. Vamos a proponer que regresamos a 60 km por hora. Vuelvo a activar el último comando que activé, que es curve horizontal. Le doy aquí un clic. Vamos a proponer 60 km por hora y vamos con una curva conservadora, un grado de curvatura de 6 grados. Son 6 grados, mi sobreelevación es de 8.2, mi ampliación en curva es de 70, mi transición es de 40, 40, 40. Y vuelvo a consultar, me dice que mi longitud disponible atrás, hacia acá atrás, son 151 metros. Y hacia adelante tengo una tangente muy grande, 293 metros. Y resulta que yo necesito 90 metros y 79 metros. Bueno, voy a dejarle aquí 50% dentro de la curva, 50% dentro de la curva. Y obviamente esto implica que se reduce mi longitud requerida, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Son 60 kilómetros, 8.2, 70, 40. Vamos a ver en mi sobreelevación.
yo necesito 101.5. Si se fijan aquí, cómodamente podría meter incluso una curva de 4 grados sin problema. Ahorita les voy a explicar por qué les digo que puedo meter una curva de un grado de curvatura más pequeño, pero obviamente me va a pedir una longitud de curva más grande. Aquí, si se fijan, tengo 101.5. Presiono la calculadora y en este caso va a ser 101.5 por .66, 2/3 partes de la longitud de arco, y yo necesitaría prácticamente 67 metros. Entonces, yo necesito restarle 40 metros a 101.5. 101.5 menos 40 metros, ¿qué creen? No la libro. Por 5 metros. Bueno, veamos qué hacemos. Puedo dejar fuera el 70% o el 60% en ambos casos. 60% en ambos casos y veamos qué sucede. En mi curva de sobreelevaciones me dice que necesito 24 y 24 son 48. ¿Sí? Pero, si ustedes ven, en realidad yo necesitaría de los 40 metros, 40 menos 24 serían 16. 16 y 16 son 32. Vamos a ver. 101.5 menos 32 son 69.5 metros. Y yo necesito 66. Entonces apenas le estaría librando. Cierro aquí. Doy a aceptar. Y se aloja la curva. Tenemos la siguiente tangente. El ángulo interior es ligeramente mayor a 90 grados, pero es menor, el ángulo interior es ligeramente mayor a 90 grados, pero es menor a 180 grados. Entonces, vamos a ver si puedo alojar una curva también de 6 grados. Pero aquí hay un detalle. Vean ustedes, aquí mi tangente va a ser muy corta. Mi tangente es de 179.76 porque aquí hay un punto de inflexión. ¿Sí? Es imperceptible, pero por aquí hay un punto de inflexión. No lo olviden. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que 60 kilómetros por hora, ¿sí? Son 6 grados, 40, y vamos a checar. Yo tengo una longitud de curva de 90.1 y necesito restarle 32. ¿Sí? 32. Entonces vamos a ver 90.1 por .66, yo necesito cuando menos 59. Entonces 90.1 menos 32, 58. ¡Wow! Por 1 metro. ¡Carajo! Esto ya no me gusta porque hay que tener mucha sensibilidad y hay que estar viendo detalle por detalle. Pues ¿quién les dijo que las carreteras era lo más fácil? La gente piensa que las carreteras las hace cualquiera. Eso no es cierto. Alguien que se dedica a las carreteras, que se dedica al proyecto geométrico, que se dedica a las vías terrestres, debe ser una persona con mucha sensibilidad, con mucho criterio, ¿sí? Pero con una bagaje cultural muy amplio en todas las áreas de la ingeniería. Entonces, ya vieron que no son enchiladas, son pambazos. Pero bueno, sigamos con la clase. Vamos a aceptar. Y entonces, pues, tengo mucha tangente atrás, pero no tengo tangente adelante. Les propongo que saquemos 70, ¿sí? 70 afuera y veamos nuestra sobreelevación. Aquí requiere 28, entonces 40 menos 28, yo necesitaría, 40 menos 28, 12 metros. Y del otro lado necesito 16, más 16, necesito 28. Entonces 90.1 por .66, yo necesito garantizar 59. 90.1 menos 28, necesito 62. Apenas con un excedente de 3 metros. Imperceptible, pero estoy dentro de la norma. Le doy entonces aceptar, y ahí está la curva. El problema es esta curvita de aquí, porque aquí tengo un punto de inflexión. Pero tengo 20, 40, 60, 80 metros para alojar una curva ahí. Tengan en cuenta que el ángulo interior aquí es muy próximo a 180 grados, pero la curva que yo alojé es imperceptible.
prácticamente le puedo poner una curva muy grande o muy amplia o muy pequeña y ni se va a enterar el tramo carretero que ahí hay una curva. Vamos a probar con una de 6 grados, vamos a ver qué sucede. Le doy aquí un clic y vamos a dejar los mismos valores. Si se fijan, yo tengo hacia atrás 100 metros, hacia adelante 343 y me dice que necesito 42. Si dejo este valor de aquí, vamos a ver qué sucede con mi gráfica de sobrelevaciones. Me dice que la curva, ¿sí?, la longitud de transición dentro de la curva debe ser menor a un arco de 9.94 metros. O sea, un arco de menos de una estación. ¡Wow! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Ahí, ¿qué hacemos? Cambiamos el trazo, modificamos el tramo carretero. ¿Qué hacemos? Veamos. La limitante es que son 9.94 metros. Bueno, quiere decir entonces que yo tendría que... Yo vengo con 60 km por hora, no lo puedo bajar, pero puedo ponerle 11 grados. Vamos a ver qué pasa si le pongo 11 grados. Con 11 grados mi transición es de 47.85. Y si le pongo aquí 6 grados, mi transición es de 39. Y si le pongo 1 grado, vamos a ver qué sucede si le pongo 1 grado. Necesito 33.60. Pero mi grado mínimo son 28 minutos. Bueno, pues yo le voy a poner aquí 0 grados. Voy a ponerle aquí 28 minutos. ¿Sí? 42 segundos. Punto 25. Y aquí 0 grados. Y si se fijan, si le pongo ese valor, mi transición es de 33.60. Yo necesito, si le propongo 28 minutos, una longitud de 110.11 y 100. Pero aquí lo puedo bajar a 65 y entonces lo resuelvo. Me queda 98, tengo una diferencia de 2 metros a mi favor. Acá no tengo ningún problema, sin problema. Entonces los 60, yo le quité 5, lo puedo subir acá 70 y veamos qué me dice mi gráfica de sobrelevaciones. Sin problema. Fíjense bien. Aquí, al ser un ángulo interior prácticamente casi a 180 grados, me permite alojar una curva de un grado de curvatura muy pequeño. Recuerden que un grado de curvatura pequeño no quiere decir que la curva sea pequeña, sino que va a tener un radio muy pequeño, pero su desarrollo va a ser un grado de curvatura pequeño, que son 28 minutos, va a tener un radio de curvatura muy amplio, pero el desarrollo de la longitud de curva es muy alto, son 124.7 metros. El principio con el que nosotros trabajamos para este punto eran 6 grados de curvatura. Para 6 grados de curvatura, yo tenía un radio de curvatura relativamente considerable, eran como 190 metros, pero mi longitud de curva era de 9 metros, menos de una estación. Entonces, cuando lo bajo al grado de curvatura mínimo, lo estoy resolviendo sin ningún problema. Ahora vean ustedes, aquí hay un dato interesante que no habíamos visto con anterioridad, o probablemente ustedes lo habían observado, pero yo no lo había comentado. El ángulo, la deflexión de ese punto de inflexión es tan imperceptible. Fíjense, son casi 3 grados, ¿sí? Es por eso que da complejidad. Vamos a ver, para 65 yo necesito 26 y 28 prácticamente ando como en 50 y tantos. 26 más 28 yo necesitaría 54. Menos 124 menos 124, yo tengo 70 metros libres sin problema. Vamos a ver si la libro considerando 124 por punto 66. Yo necesito 124 por punto 66. 124 por punto 66, yo necesitaría 81 metros. Sin problema lo tengo, lo libro. Le doy a aceptar y entonces le damos a aceptar y aquí está la curva. No se ve, pero aquí está. ¿Sí ven? Aquí está. Es una mini curvita, pero aquí está. Bien. Y vámonos a este punto. Aquí tengo una tangente considerable. Son 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,
160, 180, 200, 220. Una curva muy cómoda, pero a la salida no tengo mucho espacio. Tendría 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Bueno, vamos a ver. Mi ángulo interior es ligeramente mayor a 90. Podría tener, no sé, 115, 120. ¿Me explico? Vamos a ver cómo se comporta. Doy un Enter. Doy aquí un clic. Vamos a proponer 6 grados. Y listo. Vamos a ver cómo nos va con 6 grados. Vámonos a un grado de curvatura conservador. 8.2, 70. La transición es de 39.40. La bajo a, 40, 40. Veamos. La libro. ¿Por qué? Pues porque necesito 54 con respecto a 183 sin problema. Entonces puedo aquí cambiarle y que sea 50 fuera de la curva, 50 fuera de la curva, y aún así la libro, miren, sin problema. Le doy a aceptar, y ahí está. ¿Sí? Y ya resolví mi tramo carretero. Bueno, si ustedes se fijan, está muy raro, pero ya es un tramo carretero definido. Bueno, paso siguiente. Yo trabajé ahorita sin curvas de nivel. Yo lo hice para fines prácticos, para que ustedes no perdieran la visual de lo que estábamos haciendo. Lo ideal es que siempre trabajemos con las curvas de nivel y con la triangulación visible. Paso siguiente, me voy a ir al menú de Civil CAD, altimetría, perfil, terreno, dibujar. Repito, Civil CAD, altimetría, perfil, terreno, dibujar. Pero alguien puede decirme, sí, está muy bien todo esto, pero ¿dónde están los datos geométricos de las curvas? Bueno, me voy al menú de Civil CAD, módulos, carreteras, SCT, curvas, horizontales, anotar. Y me dice que seleccione mi eje de proyecto. Me voy casi al inicio de mi eje de proyecto, doy un clic y me dice que si quiero la anotación individual o global. Yo lo necesito global para todas mis curvas. Y aquí está. Me dice ángulo de rotación va a ser 0, ¿sí? Porque yo quiero que todos mis datos sean totalmente perpendiculares a mi pantalla. Y aquí está, miren, aquí están mis datos. ¿Sí ven? Curva 1, 2, 3, 4, 5. Imperceptible, pero aquí está la curva. Y 6. Bien. Voy a mover para que no se sobreponga y pueda ser legible. Muevo. Movemos. Bien. Lo que tenemos aquí es que vamos a la curva 1. Mi deflexión, yo necesitaría esta deflexión para poder calcularlo de manera manual, pero el programa automáticamente la calcula y en segundo plano la integra al cálculo de mi curva horizontal. La subtangente es de 103 metros de entrada y de salida. Mi punto de inflexión está en la estación 0 más 312.76 y es correcto, 312.76. Mi segundo punto de inflexión está en 0 más 526. Ahorita vamos a revisar que sí sea así. 0 más 526 es 0 más 508.91. Entonces ya no hay una concordancia. ¿Por qué? Porque aquí es 0 más 508.91 y debería de estar en 0 más 526. Aquí hay un error. No hay un error. Lo que pasa es que el cadenamiento se actualiza sobre la curva, ya no sobre la poligonal abierta con la que inicié trabajando. Aquí está el punto de inflexión. Como yo alojé aquí un elemento de enlace, que es una curva circular simple, mi cadenamiento se actualizó sobre la curva y ya no sobre la tangente abierta. Bien, continuamos entonces. Mis cadenamientos obviamente van a ir cambiando mis cadenamientos de mis puntos de inflexión porque se va actualizando sobre el desarrollo del eje de proyecto. Entonces, si yo tenía una longitud de 1767.73, repito, una longitud de 1767.73, una vez que he determinado desarrollar todo mi proyecto, yo ya tengo una longitud de 1720. No fue mucha la pérdida. Fueron como 40 metros aproximadamente.
pero tengan en cuenta que el cadenamiento se actualiza sobre las tangentes y las curvas que participan en el proyecto. Ya tengo aquí mi grado de curvatura, que son los 6 grados, la longitud de arco, que son lo que hemos estado platicando, y el radio de curvatura. Bueno, aquí vemos nosotros una pequeña intersección. La distancia que va de la intersección de esta pequeña marca, que semeja a ser una cruz, una retícula, de este punto a donde se intersecta con el eje de la carretera, del eje de proyecto, esa longitud de esta línea es el radio de curvatura de 190.151. Y tenemos también la sobrelevación. La sobrelevación y la ampliación no la vamos a percibir en la planta, pero participan, al igual que las transiciones, estas transiciones participan en las secciones transversales que vamos a ver un poco más adelante. Bien, continuamos entonces. Ya tenemos este detalle. Ahora sí vamos a construir nuestro perfil. Repito, nos vamos a CivilCAD, altimetría, perfil, terreno, dibujar. Esta es una manera. Otra manera es guión, perf, de perfil. Puedo escribir guión normal o el signo menos y la palabra perfil, y entonces me va a generar un perfil de terreno. Aquí hay diferentes alternativas. La ventaja que yo tengo es que como tengo un eje de proyecto en mi alineamiento horizontal, ¿sí?, yo voy a tener entonces aquí la oportunidad de dibujar mi perfil. Le doy E de eje y selecciono mi eje de proyecto, que es este. Automáticamente, aunque yo tengo apagada mi triangulación, yo necesito mi triangulación para poder generar mi perfil. La activa, me dice cuál es la escala horizontal. La escala horizontal va a ser 1 a 2000. Enter. La escala vertical es 1 a 200. Enter. Ay, caray, aquí me equivoqué. 200, enter. Y me genera mi perfil. Vamos a esperar a que trabaje en un segundo plano para que me genere mi perfil. Recuerden ustedes que es aproximadamente casi 2 kilómetros. Y aquí está. Tenemos un perfil de proyecto. Aquí está mi perfil de proyecto. Bien, este perfil de proyecto, un perfil de terreno natural. Este perfil de terreno natural, en síntesis, no me dice nada. Y necesito primero datos de cadenamiento y datos de elevación para poder hacer mi propuesta de mi alineamiento vertical. Para esto voy a utilizar una retícula temporal. Escribo en línea de comandos red perfil. Redperf me permite generar una retícula temporal solamente para poder generar mi eje de proyecto. Selecciono mi perfil de terreno y solamente necesito el perfil de terreno. Entonces aquí le puedo poner propuesta 0,1. La distancia entre estaciones siempre va a ser 0 más 3 ceros. En este caso la distancia siempre va a ser a cada 20 metros, va a ser una constante. Y en este caso mi estación inicial reconoce mi origen de mi alineamiento horizontal, que es 0 más 3 ceros. Y mi número de decimales lo ocupo nada más con 2. Le doy a aceptar y me hace mi retícula de manera automática. Esta retícula, vuelvo a insistir, es temporal. Bien, si ustedes se fijan, aquí tengo una elevación. Esto está a cada 5 metros, entonces sería 606, 607, 608, 609. Entonces este punto está ligeramente arriba del 607. Podría estar en 607.15, 607.10, no lo sé, pero aquí tengo la información. Tengo mi cadenamiento y mi elevación. 607.18. Yo estaba ligeramente arriba. Yo estaba proponiendo valores. No, estaba diciendo que era 607.10, 607.15. Quedé 3 centímetros abajo de percepción, pero por ahí vamos. Bien, entonces este es aproximadamente 1720 metros, 1728, por aquí más o menos aparece. Esta línea de aquí es mi último tramo, quiere decir que de aquí a aquí más o menos debe de haber 8 metros. De este punto a esta estación cerrada debe de haber aproximadamente 8 metros. Vamos a ver, vamos a generar nuestro perfil de proyecto. Para generar nuestro perfil de proyecto hay dos alternativas. Una es irnos al menú de CivilCAD, altimetría, perfil, proyecto, dibujar, o a través de línea de comandos guión perf, y aquí está guión perf proyecto. Selecciono guión perfil proyecto, selecciono mi terreno natural. Este es mi terreno natural y me dice automáticamente que mi elevación inicial es de
607.18, que es lo que viene registrado en la cintilla de abajo. Pero cuando yo hice mi retícula le pedí que lo aproximara a 2 decimales. Aquí tengo 4 decimales, pero más o menos tiene congruencia. Yo puedo empezar mi proyecto aquí, ¿sí? O lo puedo empezar acá abajo, o lo puedo empezar acá arriba, donde yo desee. Bueno, vamos a ver más o menos a grosso modo dónde me convendría. Probablemente me convendría empezar con un pequeño corte, probablemente de unos 4 metros. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Podría ser entonces en 603. Yo puedo empezar directamente aquí o puedo empezar 4 metros o 5 metros abajo. Entonces yo lo que puedo poner aquí es la elevación que yo quiero proponer, que podría ser 603 metros. Voy a quedarme aproximadamente 4 metros abajo, 603.00. Enter. Y estoy 4 metros abajo de mi terreno natural. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque si nos vamos a nuestros apuntes, hagamos un pequeño recordatorio. Ustedes recordarán que en los perfiles no es una regla escrita, pero es una recomendación de empezar el primer tramo con una pendiente fuerte. Nosotros debemos de tener en cuenta que tenemos una pendiente máxima y una pendiente gobernadora. De acuerdo a la norma, y como lo hemos platicado y se los han comentado de manera reiterativa en sus clases de carreteras, de acuerdo a la norma, la pendiente gobernadora es la que prevalece en el proyecto geométrico. Para un camino tipo C, en un terreno montañoso debe de ser del 6%. Entonces estamos conscientes que como viene mi terreno es densamente montañoso. Entonces mi pendiente más fuerte es del 6%. Entonces yo puedo empezar con un corte, ¿sí? Y puedo tenerla ascendente, ¿sí? O la puedo tener descendente. Pero si ustedes se fijan, yo lo que trato es apegarme lo más posible al terreno natural. Entonces probablemente me convenga tener mi primer tramo de pendiente con un valor del 6% ascendente. ¿Me explico? Entonces propongo, aquí hay una opción que dice seleccionar un punto, que puede ser de manera aleatorio, por estación o por pendiente. Bueno, mi primera propuesta, mi primer intento es hacerlo a sentimiento, a criterio, y puedo decir, bueno, pues quiero que sea aquí. Entonces aquí va a ser mi intersección, le doy INT de intersección y ahí está. Y resulta que yo tengo una pendiente del 6.43% en una distancia de 280 metros. Es una pendiente muy fuerte. Y prácticamente aquí tendría un terraplén muy grande o un viaducto. Alguien puede decir, oiga, pero mejor hubiera empezado acá arriba y entonces a lo mejor su pendiente se suaviza. Si ustedes se fijan, es correcto. La percepción de alguien decir es, no empezamos cortando tanto, sino que nos pegamos al terreno natural y subimos. Bueno, es válido, entonces yo puedo dar D de deshacer, ¿sí? Y aquí hay un detalle, ya no puedo deshacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar Escape para cancelar mi primera propuesta, dar un Enter y cancelo mi primera propuesta. Vuelvo a activar la función de perfil de proyecto, selecciono mi terreno natural, que es este, y entonces puedo iniciar aquí o puedo iniciar ligeramente abajo, 1 metro abajo. Y entonces yo propongo que en lugar de ser 607 sea 606 y escribo 606.00. Enter. Y ahora puedo proponer una pendiente. Ahora, si ustedes se fijaron, de manera aleatoria, yo vi que podía resolverlo poniendo, haciendo intersección con algún elemento de la retícula. O puedo proponer, ya vi que puedo trabajar con pendientes, le doy P de pendiente y yo tengo un rango. La pendiente gobernadora es del 6%, pero la máxima es del 8%. Entonces yo tengo ese rango para jugar entre el 6 y el 8 en una pendiente demasiado fuerte. Vamos a proponer que sea una pendiente de 6.75% en 400 metros. 400 metros horizontales, vamos a ver qué sucede. Yo propongo una pendiente del 6.75 en 400 metros, vamos a ver dónde me aloja. Si se fijan, me alojó muy arriba y pues tampoco me conviene. Pero ya hice un intento. Bueno, le puedo dar, aquí hay una opción que dice deshacer, le doy D de deshacer y puedo alojar tranquilamente por aquí. Le digo INT de intersección y le doy por aquí. Y entonces tengo una pendiente de 7.50. Pues es alta, pero estoy dentro del rango porque la máxima es de 8. En una distancia de 320 metros. O puedo dar deshacer y bajo por aquí. Vuelvo a dar INT de intersección
Y entonces aquí tengo una distancia de 625 en 320 metros. Y si ustedes se fijan, puedo proponer, bueno, me voy a ir por aquí y le digo INT de intersección, INT de intersección, y aparece la X en color verde. Doy un clic a mi intersección y tengo una pendiente negativa. Fíjense bien, empecé con una pendiente muy fuerte y ahora ya logré más o menos pegarme al terreno natural. Tengo una pendiente agradable, negativa, pero razonable, del casi el 3%, en 340 metros. Y puedo cambiar la pendiente, también puede seguir siendo negativa. Me conviene porque prácticamente me voy a ir a ras del suelo, o a lo que denominamos a línea pelo de tierra. Casi voy a ir realizando un offset paralelo del terreno. Puedo irme a este punto y le digo INT de intersección y tengo una pendiente del 7% en 200 metros. Bueno, pero si ustedes se fijan, va a ser muy poco mi corte. Puedo hacerla más pronunciada. Podría irme por acá, entonces le doy D de deshacer, y si lo proyecto por aquí le digo INT intersección, es del 5%, pero aquí obviamente voy a tener un terraplén muy fuerte y probablemente no compense con esta área que voy a cortar. Bueno, entonces le doy D de deshacer y probablemente decido irme a este punto de aquí. ¿Me explico? Le doy INT de intersección y voy a tener una pendiente del 5% en 60 metros. Es una tangente muy corta, pero puedo ir jugando y irme pegando por pequeños tramos. Puedo irme probablemente aquí, probablemente sean unos 100 metros. Y son 100 metros con una pendiente del 7%. Paso del 5 al 7, bueno, la voy sobrellevando. Y aquí voy a tener una pendiente muy fuerte. Y puedo dejarlo ligeramente arriba, pero voy a tener bastante terraplén. Puedo quedarme aquí. INT de intersección y lo dejo en este punto. Probablemente tengo uno del 8.75. Es crítica. Ay, ¿qué hacemos? Porque ya estoy fuera de la norma, ¿no? Puedo dar de deshacer y entonces trato de pegarme por aquí, probablemente aquí sobre el terreno natural. Hago una intersección y tengo una estación cerrada de 60 metros de 8.48. Sigue siendo una pendiente fuerte. Vaya. Y aquí podría tener un terraplén, fíjese bien, de 1, 2, 3 metros. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si le doy D de deshacer. Y de este punto, si trato de hacer un terraplén por aquí, mi terraplén más alto sería en este punto de aquí, 1, 2, casi 3 metros. Ese sería el terraplén más alto. Puedo jugar aquí y ver qué sucede. Doy INT. Alguien o todos probablemente ya se percataron de que siempre busco que mis PIBs, mis puntos de inflexión vertical, es aquí donde alojo las intersecciones, de manera caprichosa las dejo en estaciones cerradas. No es que sea de manera caprichosa, es una recomendación. Es una recomendación de proyecto porque los PIBs me conviene dejarlos en estaciones cerradas porque las curvas verticales, ¿sí?, tanto en cresta como en columpio, son parábolas y debo de favorecer o privilegiar que esas parábolas sean simétricas. Quiere decir que tenga la misma distancia horizontal a la entrada y a la salida. Por eso es que dejo siempre puntos de inflexión vertical en estaciones cerradas. Bueno, si se fijan, tengo una pendiente de 4.28 en 140 metros. Bueno, probablemente este producto de corte, ¿sí?, me pueda servir para rellenar aquí, o probablemente el producto de este corte lo pueda tirar hacia atrás y con esto puedo rellenar. Más o menos, si ustedes se fijan, el punto más crítico son casi 3 metros y aquí prácticamente tengo 1, 2, 3, casi 4 metros. Entonces aquí puedo tener una pendiente muy suave, si ustedes lo ven así, y entonces puedo, no sé, proponer subir, pero si subo obviamente voy a tener un terraplén muy alto, pero puede convertirse en un viaducto o en un puente. Bueno, vamos a ver qué pasa si determino que sea en este punto, ¿sí?, y le doy INT y voy bajando, ¿sí?, y tengo una pendiente de 4.29 en 140 metros y puedo aquí ligeramente dejarlo horizontal. Hay un detalle: si lo dejo horizontal mi pendiente es de 0. Ojo,
En sus clases de carreteras les comentaron que debemos de evitar que en los cortes, aquí hay un corte, aquí va a haber un corte y acá va a haber otro corte. Si yo dejo una pendiente cero, voy a crear conflictos para desalojar el agua. Entonces debo tener una pendiente cuando menos muy próxima a cero, pero cuando menos de 0.0001, por así decirlo, para que el agua escurra. Entonces aquí puedo manejar más o menos, digo, son 20, 40, 60, no es cierto, son 40, 80, 120 y 40 son 160. Yo puedo proponer por pendiente, fíjense bien, le voy a dar P de pendiente y voy a proponer una pendiente negativa de 0.5, ¿sí? 0.5 es una muy buena pendiente, ¿sí? De menos 0.5 en una distancia de 180 metros. Le pongo de 0.5, enter, ¿sí? Distancia horizontal, voy a proponer que sean 180 metros. Y si se fijan, hay suficiente bombeo, bueno, más bien una pendiente longitudinal buena, que me va a garantizar que el agua no se me infiltre, más bien no se me acumule. Y ayudo atrás, porque el agua, aquí voy a tener una curva vertical, ¿sí? En columpio, y probablemente aquí la tenga en cresta, no lo sé, vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Entonces yo aquí tengo una pendiente muy suave, eso también me permite también darle cierta comodidad al automotor para que no se force tanto el motor. Y probablemente pueda pasar con una pendiente negativa del 5%. Vamos a proponer una pendiente del 5%. Propongo P de pendiente negativa del menos el 5%. Bueno, en este caso sería negativa, obviamente tendría que ser de menos 5. En una distancia de 300 metros. Le ponemos 300 metros. Enter. Y creo que no me conviene una del 5%. Le doy D de deshacer. Y puedo proponer una del 2%. Pendiente negativa de menos 2.5% en una distancia de 180 metros. Bueno, probablemente la pueda conservar esa misma pendiente del 2.5, pero en lugar de 180 metros podrían ser 260 o 300 metros. Vamos a darle D de deshacer y le pongo una pendiente de 2.5% negativa, 2.5% en 340 metros. Y bueno, tengo cortes muy altos. El corte más alto va a ser de 20, bueno, más bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 metros. Bueno, es todavía tolerable. Pero obviamente necesito garantizar que sea el mínimo corte posible, porque aquí ya es un corte muy largo. Entonces presiono la letra D para deshacer este último tramo y puedo ligeramente hacerlo ahora positivo, ¿no? Nadie me dice que no lo puedo hacer, pero aquí debo de tener en cuenta que si pongo positivo, aquí el agua queda alojado en un corte. Entonces aquí si le pongo ligeramente positivo, en mi curva vertical, que también va a ser un columpio, voy a tener problemas para desalojar en estos 20 metros el agua. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que construir una ventana, tendría que ampliar más el corte. Ya son algunas cuestiones técnicas que se verán más adelante cuando ustedes lleven alguna materia de construcción en carreteras, que espero que sea así. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues probablemente propongo que sea una pendiente negativa de, no sé, el 1% o del 0.75%. Vamos a probar con una pendiente negativa de 0.75. Propongo menos 0.75. Muy próxima a 1, pero no es 1. Enter en una distancia de 340 metros. Y veamos qué distancia, dónde me aloja mi tramo carretero. Aquí está. Está bien, ¿no? Bueno, me ayuda bastante. Es un corte, fíjense bien, un corte muy, muy razonable. Pero aquí voy a tener un problema. Voy a necesitar mucho terraplén. Mi terraplén muy alto va a ser 1, 2, 3, 4 metros. Probablemente entonces voy a dar deshacer y probablemente me convenga cambiarlo al 1.5, o lo hago de manera aleatoria, más o menos viendo que aquí voy a necesitar 1, 2, 3 metros y acá tengo 1, 2, 3, 4 metros. Entonces probablemente aquí se compensa, le doy INT de intersección y ya más o menos compensé el terraplén con el corte. Y obviamente ese es mi punto final.
Bueno, aquí probablemente este corte de aquí no lo puedo evitar, pero puedo traer una pendiente, fíjense bien, puedo traer una pendiente descendente. Aquí obviamente se va a presentar también un columpio, ¿sí? Y el problema es que si lo traigo muy suave, el detalle es que aquí se va a alojar agua. Recuerdan ustedes de sus clases de carreteras que hay 3 principios rectores para el alineamiento vertical, que es garantizar un buen drenaje, sobre todo en las curvas verticales, en columpio sobre todo. En columpio cuidamos siempre que exista un buen drenaje para que evitar que el agua ahí se acumule y se pueda convertir en un arma mortal cuando hay acumulación en una laminilla de agua. La cuestión de la seguridad y la cuestión de la estética. Entonces probablemente me convenga tener una pendiente negativa que me permita alojar una pequeña curvita en cresta. Si ustedes se fijan aquí, me voy a acercar, me convendría traer más o menos esta inclinación. Si la puedo incluso hacer un poco más pronunciada para que se pueda alojar tranquilamente mi curva vertical, implica que tengo demasiado corte. Este corte probablemente me pueda servir para mi terraplén, pero también voy a tener problemas con la estabilidad de taludes. Entonces lo que tengo que hacer es el mínimo permisible, que sería tal vez este, y estaría conservando la misma pendiente atrás. ¿Me explico? Bien, entonces probablemente me convenga dejarlo por aquí y le doy INT de intersección. Aquí es importante algo. Aquí hay una línea, la última línea en color blanco que estamos viendo, que es donde voy a llegar, ¿sí? Esa línea es mi frontera. Yo les recomiendo que mi perfil de proyecto coincida con el perfil de terreno. No que hagan intersección, sino que coincida en longitud horizontal, que sería este caso. Recuerden que tiene una longitud de 1728 y un poquito más. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí en teoría son 8 metros. Doy aquí un clic y fíjense bien, me dice que mi elevación en este punto es de 589. No coincide con la elevación original de mi terreno natural. Esta elevación es la que debo de repetir para cerrar mi perfil. Y traigo una pendiente de 1.74, entonces está muy bien. Le doy Enter porque ya no voy a seguir desarrollando mi perfil de proyecto. Doy un Enter y me pide, fíjense bien, mi estación final de mi terreno natural. Si ustedes se fijan, se activó una pequeña X virtual. Me dice que mi elevación es de 581.3775. Yo necesito escribir la elevación que realmente necesito, que son prácticamente 8 metros arriba. Entonces sería 589 y lo escribo de manera manual. Enter. Y con esto termina mi perfil. Bien. La intención de los perfiles es compensar, que sea la misma cantidad de corte que terraplén. Obvio, aquí no se cumple, pero probablemente aquí yo no tenga un terraplén, sino un viaducto. Pero yo tengo poco corte, eso me lo hace muy económico. Y tengo poco terraplén, eso me lo hace muy económico. Probablemente aquí no me alcanza el material, ¿me explico? Para rellenar aquí, pero puedo cortar esta parte de aquí y me permite rellenar aquí. Y a lo mejor probablemente tenga suficiente material para rellenar aquí. No lo sé y no lo sabré hasta que realice mis secciones transversales. Bien, hasta aquí. Hay que alojar lo que son las curvas verticales. Hay 2 procedimientos. El primer procedimiento es hacerlo de manera sencillo, que es irse al menú de CivilCAD, ¿sí? Altimetría, perfiles, curvas verticales. Si yo decido realizarlo así, es nada más utilizar una parábola simple. Y tengo el criterio de que lo voy a hacer por pendiente y por distancia mínima requerida. Pero como este es un camino tipo C, debe de cumplir con una normatividad preestablecida. Por lo tanto, vamos a hacer un ligero recordatorio de esto. Me voy a mis apuntes y si ustedes se fijan, aquí en mis apuntes tenemos esta clasificación de las curvas, ¿sí? En esta clasificación de las curvas, bueno, nosotros tenemos 2 tipos de curvas, en columpio y en cresta. En cresta, bueno, son estas, y en columpio, como su nombre lo dice, pues bueno, es cuando se interceptan, cuando convergen 2 tangentes y me provocan una simulación de un columpio. Bueno, en cresta tenemos el tipo 1 y el tipo 2. En columpio tenemos el tipo 3 y el tipo 4.
Bueno, en este caso, el tipo 1 es cuando tengo una pendiente ascendente y una descendente. En el tipo 2 es cuando puedo tener las dos ascendentes o las dos descendentes. Entonces, tipo 1 es cuando una es positiva y la otra es negativa. En el tipo, vuelvo a repetir, en el tipo 1 es cuando una pendiente es positiva y la otra negativa. El tipo 2 es cuando ambas son positivas o ambas son negativas. Y en las crestas es algo exactamente similar. Bien, en este caso entonces consideremos que nosotros debemos de considerar el valor A. A es la diferencia de pendientes, es la diferencia algebraica de pendientes. Y necesitamos la variable K o la variación de K, que obviamente se resuelve entre la longitud, ¿sí?, que hay entre el PCB y el PTB y el área. Y la diferencia de pendientes. Eso sería una manera de encontrarlo directamente, o utilizar las tablas técnicas. Las tablas técnicas, ¿sí?, me voy a ir un poco más arriba, porque está un poco más arriba. Es esta tabla. Esta tabla, ¿sí?, voy a girar este manual. Aquí está. Dice: valores mínimos del parámetro K y la longitud mínima aceptable de las curvas verticales. Bueno, tenemos curvas en cresta y en columpio. Tenemos la velocidad de proyecto. Nuestra velocidad de proyecto es de 60 km por hora. Alguien puede decir: oiga, pero hay una curva horizontal. Hay una curva horizontal a 40 km por hora. Pero todo mi proyecto en el vertical voy a suponer o a proyectarlo como a 60 km por hora. Y entonces es un camino tipo C en cresta. Vamos a ver, mi primera curva es en cresta, en efecto. Y entonces tengo 60 km por hora. Y entonces, para 60 km por hora, me dice que para 60 km por hora, me dice que mi valor de K es de 14 unidades. Y mi longitud mínima es de 40. Entonces, aquí propongo, ¿sí?, me voy al menú de CivilCAD, módulos, carreteras, curvas verticales. Repito, CivilCAD, módulos, carreteras SCT, curvas verticales, dibujar. O en línea de comandos escribo --curve, ¿sí?, y aquí está curvas verticales. Y entonces me voy a mi punto de inflexión. Bueno, aquí esta es la manera sencilla. Vámonos acá porque no recuerdo el nombre completo. Módulos, carreteras, curvas verticales, dibujar. Punto de inflexión es este. Y aquí tengo los parámetros K y el parámetro de rebase. Ok, continuamos entonces. Y entonces le ponemos que la velocidad de proyecto son 60 km por hora. El tiempo de reacción, esto ustedes lo vieron en sus clases de ingeniería de tránsito y les explicaron el por qué se considera 2.5 como el tiempo de reacción. Aquí tenemos el parámetro K, aquí me da 10, pero no quiere decir que sea el correcto. Si nosotros revisamos nuestro manual técnico, para 60 km por hora en una cresta, ¿sí?, en un camino tipo C, el valor de la constante K es de 14. Entonces aquí lo actualizamos y entonces aquí queda 14. Una vez que le he dado 14, fíjense bien, se actualizan aquí los parámetros. Me dice que la longitud horizontal de rebase, fíjense bien, yo aquí tengo parámetros de rebase, me dice que debe de ser de 670 metros, ¿sí? Si yo quisiera tener, como tengo una pendiente muy fuerte, ¿sí?, a la entrada, ¿sí?, y yo quisiera garantizar que aquí hubiese una distancia de visibilidad de rebase y los parámetros de rebase, yo necesitaría que esa curva vertical fuera muy amplia. Tendrían que ser 670 metros. Por parámetro K, que obviamente tiene que ver con la distancia de visibilidad de parada, ¿sí?, yo necesitaría, con este parámetro K de 14, necesitaría una distancia de 128. Pero el manual me dice que la mínima es de 40. O sea, es la mínima crítica o drástica. Pero lo ideal es que mi longitud sea 128. Pero como es una parábola, habíamos quedado que debemos de irnos a valores cerrados. Entonces, de este punto yo debo de repartir la mitad y la mitad. Entonces, mi valor inmediatamente cerrado sería 130, pero si lo divido entre 2, me quedaría en una estación no cerrada. Entonces me voy a 140, quedaría 70, tampoco me sirve. Entonces me iría a 160. Entonces propongo aquí que mi distancia mínima sean 160.
y estoy dentro del rango, estoy ligeramente arriba del rango que me pide el proyecto. Le doy a aceptar y se genera mi curva. Vamos a la siguiente curva vertical, doy un enter, y bueno, el comando se llama curvevert project, ¿sí? El siguiente punto de inflexión debe de estar por aquí. Si ustedes, bueno, vamos a ubicarlas porque hay algunas que son imperceptibles. Si se fijan, aquí hay una, aquí está la otra, ¿sí? Aquí hay una curva vertical, aquí hay otra curva vertical. Entonces, en este caso, esta curva vertical igual es una cresta 60, dejo el mismo parámetro, pero fíjense bien, ahora me dice con este parámetro por las pendientes, porque es una pendiente, son dos pendientes negativas, es un tipo 2, ¿sí? Me dice que yo necesito un mínimo de 28, pues yo le puedo poner 40, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y luego me voy a mi siguiente curva está aquí, entonces yo tengo nada más disponible 20 y 20, y luego mi siguiente curva está hasta acá abajo. Bueno, doy un enter, mi punto de inflexión es sigue siendo una curva en cresta, mi valor es 14, me pide que sea 40, yo le pongo 40 y entonces reparto 20 a la derecha y 20 a la izquierda. Y aquí ya voy alojando mis curvas. Mi siguiente curva está aquí, doy un enter en este punto y si se fijan, este es un columpio, este ya es un columpio, pequeño columpio. Entonces voy a checar cuánto es de acuerdo a un columpio. De acuerdo a un columpio para 60 km por hora es 15 el valor. Entonces aquí mi valor es 15, mi K es 15, y entonces me dice que es 40.71. Y aquí obviamente no hay, si se fijan, aquí no hay valor de rebase porque es un columpio, pero también aquí cambió los valores. Ahora dejó inhabilitado lo que son las alturas del ojo y del objeto y dejó los elementos de rebase. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué ese cambio? Bueno, porque si regresamos a los apuntes, ustedes recordarán que cuando nosotros estamos en cresta necesitamos la altura del ojo, ¿sí? Porque ustedes vienen ascendiendo, y una altura visible de los objetos. Y aquí lo que nos preocupa es la distancia de parada. Pero cuando nosotros, aquí está mejor explicado el gráfico, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos una distancia mínima de parada y obviamente garantizamos que nuestra curva sea ligeramente mayor a esa distancia de visibilidad de parada y nos vamos a nuestra cresta. En el caso particular a nuestro columpio. En nuestro columpio nosotros vamos subiendo y entonces lo que nos interesa es la altura del haz de los faros, ¿sí? Y la altura de los faros. La altura del haz del faro más la altura de los faros. Si ustedes se fijan, conforme yo voy ascendiendo va cambiando, ¿sí? Se va proyectando el haz de luz, ¿sí? La altura de los faros no va a cambiar, pero conforme voy ascendiendo va incrementándose y obviamente puedo provocar algún conflicto con el vehículo que viene en sentido contrario porque lo puedo deslumbrar. Bien, en este caso es 15. Me pide mi distancia mínima de 40, bueno, si yo busco la inmediata superior sería 60, pero si divido entre 2 me da estación no cerrada, pero yo puedo poner 80. 80 y son 40 y 40 y estoy garantizando el valor mínimo. Le doy a aceptar y ahí está mi curva, ¿no? Ahí está mi primer columpio, ¿sí? Cómodo. Me voy al siguiente columpio y si mi memoria no me falla, creo que ya nada más nos quedan 1, 2, 3 curvas más. Entonces damos un enter, me voy a este punto de aquí, sigue siendo un columpio, mi parámetro no cambia, mi distancia mínima son 40, fíjense bien, aquí yo tengo 20, 40, entonces mi curva prácticamente quedaría sobre una parte en corte y otra parte en terraplén. Le pongo tranquilamente 80, aceptar y ahí está. Si ustedes se fijan, ahí tengo que mi PCB está prácticamente en el terraplén. Me voy a mi siguiente curva y obviamente lo que voy a hacer es que sigue siendo el mismo parámetro K, le doy a aceptar, pero aquí fíjense bien, aquí me dice, aquí ya es una cresta, entonces cambio mi valor de 15 a 14, se actualizan mis valores y me dice que la distancia mínima de rebase son 60 metros y mi K mínimo deberían de ser una longitud de 11 metros, yo lo puedo proponer de que sean 40, 20 hacia el lado, a cada lado, o podría proponer 80 y con eso garantizo mi distancia de velocidad de rebase y tendría 40.
pero podría tener el conflicto de que una parte quedaría en terraplén. Entonces vamos a dejarlo en 40, ¿no? Yo aquí no voy a garantizar la distancia de velocidad de rebase. Obviamente voy a tener el problema de que no voy a tener mucha visibilidad por mi corte. Vamos a dejarlo en 80. Vamos a dejarlo en 80 para garantizar distancia de velocidad de rebase, sobre todo en la parte del terraplén. Cuando pueda ir ascendiendo voy a tener visibilidad, o cuando vaya saliendo del corte voy a tener visibilidad. Le damos a aceptar y ahí está. Siguiente curva vertical es esta y damos un enter, damos aquí un clic. Obviamente sigue siendo una cresta, si ustedes se fijan, me activa mi distancia horizontal de rebase y me pide un mínimo de 40. Aquí puedo proponer los 40 que me pide sin ningún problema. 40, aceptar, 20 y 20, y creo que ya son todas mis curvas verticales. Bien, sí, ya son todas. Bueno, lo que sigue es que yo necesito, así como en el alineamiento horizontal, poner mis datos geométricos de mis curvas. Podría hacerlo, pero no tiene sentido porque, vuelvo a repetir, esta retícula ha sido temporal. ¿Me explico? No es la definitiva. ¿Qué les recomiendo? Que nosotros borremos esta retícula, la vamos a seleccionar y borrar, teniendo cuidado de no eliminar nuestro alineamiento vertical, que es este perfil en color rojo, ni nuestro perfil de terreno. Ya una vez que hice esto, voy a purgar para que no haya duplicidad al momento de correr mi retícula definitiva. Purgo elementos, purgo todos los elementos, vuelvo a purgar, purgo todos los ítems y listo. Y entonces guardo por cualquier circunstancia y listo. Ya tengo mi perfil de proyecto. Ahora vamos a generar las secciones transversales. Lo importante aquí es que estas secciones transversales me den la oportunidad de generar la volumetría. Esta volumetría es en esencia lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos el movimiento de tierras para determinar cuál va a ser nuestro costo de nuestro proyecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Vamos a continuar. Bien, ya que tenemos nuestro perfil de proyecto, ¿sí? Vamos a checar dos cosas. Debe de coincidir verticalmente, por así decirlo, como si yo dibujara aquí una línea vertical, que coincidan en ambos puntos la entrada y la salida. Bien, ya tenemos en este punto lo que es el alineamiento vertical, y nosotros vamos a continuar con las secciones transversales. Para este efecto puedo generar un machote o un escantillón, por así decirlo, de mi sección transversal que voy a llevar en mi proyecto. En este caso lo vamos a realizar a través de la plataforma y lo vamos a ir alineando gradualmente. Entonces vamos a darle aquí en CivilCAD y nos vamos a altimetría, secciones, volúmenes, procesar eje. ¿Por qué procesar eje? Porque todo nuestro desarrollo lo hemos hecho a través de un eje constructivo. Procesar eje y seleccionamos, obviamente nos va a pedir del perfil que nosotros hemos dibujado, perfil de terreno. Entonces aquí está el perfil de terreno y me pide, fíjense bien, me pide que si deseo involucrar las secciones transversales A, B, C y E. Le digo que sí. Probablemente aquí hay un detalle, yo no lo había percibido hasta ahorita que voy a generar mis secciones y probablemente pueda existir algún error. A lo mejor nos aparece por ahí. Vamos a decirle que sí. Esas secciones A, B, C y E no las vemos en el alineamiento horizontal porque son parte inherente de la transición. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una longitud de transición? Esa longitud de transición era una longitud antes del PC, después del PC, antes del PT y después del PT. Eso es la transición para pasar de una tangente a la curva, del bombeo a la sobrelevación. Le decimos que sí, sí las quiero dibujar. Y obviamente me lleva a esta ventana. Y me dice que mi estación inicial es la 0 más 3 ceros y mi final debe de ser como en 1720. Yo no dejé registrado la última estación, que es la estación 1728, ¿sí? Porque no la dejé registrada, pero el programa me va a reconocer hasta la última estación cerrada. Bueno, vamos a darle a definir
Y aquí hagan de cuenta que voy a dibujar un escantillón. En la parte de arriba tenemos acercamiento y relaciones de escala. Bueno, en la parte de abajo es definir el tramo. Esta línea que está, uno está en color, el color de la pantalla, y otro está con un rectángulo en color gris. Aquí la mitad sería mi centro de línea de mi camino. Mi distancia son 3.50 porque es un camino tipo C. Entonces la corona son 7 metros, lo divido entre 2 y es 3.50 para un carril, 3.50 para el otro. Pendiente del menos 2%. Y si le doy aquí un clic sobre la casilla de desnivel, automáticamente me lo calcula. Si ustedes multiplican 3.50 por 0.02, su desnivel después de 3.50 metros es 7 centímetros. Estamos en lo correcto. Le damos a añadir tramo. Pero si ustedes se fijan, aquí dice sección simétrica. Quiere decir que yo añado el tramo nada más del lado izquierdo y automáticamente se replica del lado derecho. Le digo añadir tramo y ahí está. Le voy a mover aquí a esta barrita para que ustedes puedan ver el acercamiento y vamos a ver la relación de escalas. Lo voy a dejar más o menos así para que ustedes alcancen a visualizar lo que sería ligeramente el bombeo. Este es mi centro de línea, aquí está mi bombeo. Si yo trazara una línea horizontal, mi desnivel son los 7 centímetros que me marcaba el programa. Le damos aquí a aceptar y luego aquí vienen datos de sección, datos de proyecto, opciones y demás. Datos de sección. Bueno, aquí dice indicar relación horizontal-vertical. Aquí en donde dice corte, vamos a tener que seguir lo que las recomendaciones del geotecnista o del geólogo. Vamos a suponer que nos dijeran que para este caso las recomendaciones para estabilidad de taludes fuera en el corte de 0.5 a 45 grados en horizontal y en vertical igual, 0.5. Y en terraplén tendría que ser 1.5 a 1. Le damos a aceptar y vuelvo a regresar porque me fui muy rápido. En corte va a ser siempre 0.5 a 0.5 en horizontal y 0.5 en vertical, de tal manera que yo pueda tener un elemento a 45 grados. Estamos aquí, entonces es importante que nosotros consideremos que vamos a tener nuestro talud de corte y terraplén. En el terraplén buscamos que sea 1.5 para que obviamente el derrame del material, imagínense que tiene este derrame, aquí tenemos 1.5 por 1. Prácticamente tenemos demasiado tendido el terraplén para que el material se pueda reposar de manera natural y no se desplace. Le damos a aceptar, obviamente consideramos talud simétrico, aceptar. Aquí en el despalme por norma puede ser de 0.10 a 0.30. Esto es a criterio y dependiendo también de la cobertura vegetal y la edafología que prevalece en el sitio de los trabajos. La edafología es una área que estudia en las cuestiones biológicas, que tiene que ver con la capacidad del suelo para algunas cuestiones de cobertura vegetal y la riqueza de los nutrientes, que muchas veces los civiles no la atendemos y luego por eso tenemos problemas porque se nos vienen los cerros encima porque los degradamos nada más por no tener cuidado y no conocer de la edafología. Entonces, si algún día tienen oportunidad, pueden echarse todo el tratado de edafología, que es muy interesante. Entonces punto va en un rango de 0.10 a 0.30 de acuerdo a la norma. Aquí se usa criterio y vamos a proponer que en ambos casos, para terraplén y corte, el despalme es de 0.10. Una cosa es despalme y otra es desmonte. El despalme es nada más pasar la motoconformadora y con la cuchilla darle una ligera raspadita, como quien dice, quitar como quien dice nada más el pastito. Bien, el factor de abundamiento, también estos datos te los da el geotecnista dependiendo de las características del suelo y de los sondeos que se hicieron a cielo abierto, los PCA, ¿sí? Pozos a cielo abierto, que de acuerdo a la norma te pide de manera mínimo, de acuerdo a la norma, si mi memoria no me falla, te pide 1 a cada 500 metros. Pero ya la experiencia del geotecnista y conociendo los tramos te puede decir si requieren en 1 kilómetro 4, 5, 7, 10, no sé, lo que requiera el proyecto. Factor de abundamiento, vamos a proponer que nos lo diera el geotecnista y nos dijera que es de 0.20. El abundamiento quiere decir que cuando lo corto, como cuando el pastel se esponja, igual aquí, cuando cortamos el material se libera, queda suelto. Y el factor de compactación es que el material suelto, al compactarlo se reduce y vamos a suponer que es de 1.15. Y le damos aquí a aceptar.
Y aquí nos dice que estos datos que estamos registrando van a aplicarse durante todo el tramo. Si por alguna circunstancia en el kilómetro, en el 1 más 720, todo mi tramo, vamos a suponer que en algunos tramos aislados la geotecnia fuera ligeramente diferente, yo podría adaptarlo a cada uno de esos tramos. Pero vamos a pensar que todo es genérico. Vamos a aceptar. Aquí donde dice datos de proyecto, vamos a poner, en este caso van a poner la matrícula de ustedes, el proyecto va a ser proyecto final y su nombre. Aquí donde dice ordenada de curva masa, por norma siempre utilizamos un valor muy grande. Ahorita vamos a ver qué es la curva masa. Es un elemento esencial que nosotros necesitamos para realizar el movimiento de tierras. No tenemos un volumen inicial de corte ni terraplén porque se supone que ese es un proyecto totalmente nuevo. Y si se fijan, los datos que yo registré en el abundamiento y en el terraplén aquí se actualizan. Le doy a aceptar. ¿Sí? Dice que el factor de compactación es incorrecto. Abundamiento. El factor de compactación. Factor de abundamiento en corte. Bueno, vamos a dejarle 1.20. Aceptar. Y bueno, vamos aquí donde dice opciones. Vamos a dibujar la retícula del perfil, eso es lo que nosotros necesitamos, por eso borramos la anterior. Dibujar la retícula en secciones transversales, dibujar secciones transversales. Esto de anotar rasantes en planta no se lo recomiendo porque les va a generar demasiada información y entonces luego ya no va a ser tan legible. Dibujar la curva masa es necesaria para hacer el análisis del movimiento de tierras. Generar un archivo resumen, considerar el volumen de corte, generar la memoria, dibujar diagrama de curva masa. Le damos a aceptar. Y aquí, bueno, nosotros por costumbre siempre dibujábamos antaño, cuando en aquella época antidiluviana, donde lo hacíamos en papel milimétrico y con entintado y todo eso, pues hacíamos 5 secciones por columna, pero aquí podemos ponerle 10 o más, pero por cuestiones prácticas, para que sea más o menos homogéneo, vamos a dejarle 5. Aceptar. En cuneta, bien, vamos a suponer que esa línea roja no la tuviéramos a nivel de línea subrasante, sino a nivel de línea rasante. Vamos a suponer, bueno, sí, vamos a dejarlo a línea subrasante. Vamos a suponer que aquí es una cuneta, a final de cuentas es hidráulica, es un canal. H1 más H2 nos debería de dar una distancia de 1.33, vamos a dejarle de 1 metro. H2 podría ser 33 centímetros o 50, vamos a dejarlo de unos 50. B1 es el tirante mínimo y por lo regular siempre es .33, y B2 es el respaldo que tiene sobre el talud del terreno natural. Por aquí viene el terreno natural, vamos a dejarle .25. Y ustedes podrán decir que esto es absurdo, que cómo vamos a incluir cunetas en terraplén. En ocasiones, en zonas muy planas, donde hay una alta incidencia de lluvia o hay una precipitación muy alta, sobre todo en algunos estados del sur de nuestro país, colindantes con el con el Golfo de México, con el Atlántico, como en la zona de Tabasco, llueve con tanta intensidad que es necesario construir cunetas en terraplén. Hace algunos ayeres, cuando yo trabajaba para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a mí me tocó ver en un municipio, en la Frailesca, en Chiapas, una zona preciosa, donde nos vimos en la necesidad, después de la reconstrucción del huracán Stan, a construir cunetas en zonas planas, porque llueve con mucha intensidad y el agua llueve con tanta intensidad que el agua no se logra ya infiltrar después de cierto tiempo, y nosotros necesitábamos desalojar de manera inmediata el agua en esas carreteras, y nos vimos en la necesidad de construir cunetas en los terraplenes. Pero digo que son solamente en casos muy específicos, donde llueve con mucha intensidad y el terreno se satura y ya no puede absorber esa agua. Entonces le damos aquí a aceptar. Y obviamente vamos a definir, ya lo definimos, podemos revisar de manera aleatoria. Bueno, vamos a revisar las escalas, debe ser escala 1 a 2000, sí, es correcto, escala 1 a 2000 en el perfil. Las secciones transversales son 1 a 100, estamos en lo correcto. Y vamos a revisar. Aquí si le doy un clic al botón de revisar, voy a agarrar una sección aleatoria, la primera que se me ocurra. No sé, podría ser la sección, probablemente la 1 más 0.40. Y si ustedes se fijan, bueno, aquí puedo tener un acercamiento
Y aquí lo que tengo es el centro de línea, y aquí, bueno, por alguna razón presenta algún detalle. Vamos a ver ahorita que está en las secciones transversales qué sucede, por qué se presenta así. Este es mi centro de línea y en teoría esto es un corte. Vamos a ver datos de la sección. Despalme, corte, estoy de acuerdo, factor de abundamiento, vamos a dejarlo a compactación 1.20. Y vamos a ver punto 5, 1.5 a 1, está bien. Vamos a ver por qué lo marca como si estuviera erróneo, ¿no? Bien, aquí en teoría este es el centro de línea, y obviamente esto va a ser una sección en corte, lo demás va a ser probablemente un terraplén. Vamos a darle a aceptar, y vamos a darle a aceptar para que genere mis secciones transversales. Dice: los taludes en la estación 0 más 3 ceros no interceptan el terreno. ¿Deseo continuar? Sí. Probablemente hay un error que no percibí en algún momento, y lo voy a guardar aquí en ejercicio 01, y le voy a dejar el mismo nombre. Me va a generar un archivo de Excel, y lo que va a hacer el programa es que obviamente va a correr todo mi perfil, todas mis secciones transversales, y me va a generar un archivo de Excel. Ese archivo de Excel es todos los cálculos que nosotros realizaríamos de manera analítica o de manera manual. En la parte de aquí arriba, en línea de comandos, si ustedes se fijan, empieza a hacer un barrido y empiezan a aparecer todas las secciones transversales que se van corriendo en el perfil primero y después se van a dibujar aquí. Entonces, si ustedes recuerdan, son 1728 metros. Vamos ahorita casi a la mitad, vamos en 969. Vamos en 1040, 1020. Alguien podría decir: oiga, pero ¿por qué 1969? Porque acuérdense que hay secciones de transición del bombeo a la sobrelevación y viceversa. Y como le pedí al programa que me considerara esas secciones, también las va a integrar. Bien, ya vamos en 1240, 1260, por favor todos la vista aquí en línea de comandos. 1272.15, 1281 son secciones de transición. Estaciones cerradas: 1360, 1320, 1380, 1395, quiere decir que probablemente ahí hay una curva horizontal. 1415 igual, probablemente hay una curva horizontal. Hay que esperar, que ya casi concluye, unos 20 minutos más, y ya estaremos viendo las secciones dibujadas y la hoja de Excel con todos los cálculos preestablecidos. 1560 va rápido, bueno, considerando que es casi 1 kilómetro y casi 2 kilómetros, pues bueno, va bastante rápido. Esperamos que no llegue a fallar como acostumbra el programa, que ya estás a punto de cantar victoria y de repente, pues, mole doña María, que dice mi mamá que siempre no, y empezar desde cero. Bueno, vamos en 1720, parece ser que ya, porque si recuerdan no registró la última, que estaba en una estación no cerrada, que era 1728. En la parte de abajo, si ustedes se fijan, hay un cuadro en segundo plano que dice generar reporte, y lo que va a hacer es que de manera analítica va a generar un archivo de Excel con todos los cálculos. Hay que esperar, esperemos otros 20 minutos y esperemos que lo genere de manera bien, de manera eficiente. Bien, ya generó el reporte. Este reporte es una hoja de Excel. Si ustedes se fijan, no es un Excel convencional, sino que el propio programa trae su propia hoja de Excel integrado. Entonces lo que estamos viendo aquí es la hoja de Excel integrado del programa, pero lo podemos abrir tranquilamente en Excel. Y nos da las áreas de corte, las áreas de terraplén, nos da las elevaciones, ¿sí?, por separado. Estas elevaciones son las que vienen en el cintillo en la parte inferior del perfil. Me da mis áreas y mis volúmenes de despalme, tanto en corte como en terraplén. Me da mis análisis de mis sobrelevaciones. Aquí están las secciones A, B y C, ¿sí?, con los bombeos y las sobrelevaciones máximas. Me da el estacado para darle la información al topógrafo y que vaya a trazar el camino. Y me da un elemento resumen. Esta es la representación de curva masa. Esto es digamos que lo que nosotros buscamos a final de cuentas es la síntesis. Esto es lo que en realidad nos interesa en el proyecto geométrico: la volumetría, para saber cuánto nos va a costar el camino y la viabilidad de que este se pueda construir. Bueno, más adelante les voy a explicar en qué consiste cada una de estas columnas. Por el momento vamos a cerrarla.
Cerramos la hoja de Excel nativa del programa y nos vamos al dibujo. Bueno, ustedes aquí ven que se disparó un electrocardiograma muy raro. Está muy raro, la verdad es que está muy raro. La realidad es que no está raro. Esto que estoy señalizando es el diagrama de curva masa. El diagrama de curva masa tiene dos escalas, 1 a 2000 y 1 a 10.000. ¿Por qué? Porque hay que distorsionarlo para que sea representativo en el movimiento de tierras. Bien, en un momento les voy a explicar cómo se interpreta el diagrama de curva masas. Bien, aquí tenemos nosotros las secciones. Nos dijo que el programa, que la sección 0 más 3 ceros, no había información en el pateo. Bueno, quiere decir entonces que esta sección hay un conflicto, porque yo le pedí que fuera una sección amorfa. Aquí hay un detalle, yo le pedí que fuera, que es un corte, pero ¿por qué no me lo produce? Si ustedes se fijan, aquí debería de patear hacia arriba y hacia arriba, pero por alguna razón no me lo generó. Bueno, luego vemos dónde está el error. Vamos a la siguiente estación, la 020, y aquí, bueno, presenta el mismo conflicto. Aquí debería de patear el corte hacia arriba. Probablemente algo sucedió que todos mis cortes me los va a poner de esta manera, como si fuera prácticamente el valor de 0. Miren, aquí están los terraplenes. Todos estos son terraplenes. Aquí hay un detalle, miren, yo pedí nada más 50 metros, ¿sí? Y esta sección, que es la sección 0160, yo debo de checar sección con sección de que sí patee. Aquí patea, aquí está el hombro del camino, ¿sí? Aquí está el hombro del camino y aquí está el 0. Se le denomina 0 porque es donde se intersecta con el terreno natural y se le llama pateo del terraplén. Aquí no, aquí patea, pero acá no. Quiere decir entonces que yo tendría que prolongar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, le voy a decir len, y yo conozco len. Acuérdense que len es el comando de longitud. Yo conozco la longitud de este elemento, que son aproximadamente 100 metros de terreno natural, y le voy a dar la opción de t de total y le voy a poner 200 metros, y entonces extiendo 200 metros mi terreno natural y vamos a ver dónde se intersecta. Selecciono mi terreno de terraplén y bueno, estaríamos hablando de que si yo proyectara esto hacia acá, yo hubiese necesitado 100 metros. Entonces yo les recomiendo que ustedes pidan, aunque sea demasiado, más de 100 metros. Pero alguien puede decir, pero el derecho de vía son 20 metros del centro de línea a cada lado. Bueno, eso es en teoría. La realidad es que nosotros debemos de garantizar el derecho de vía real del camino. Entonces en este caso, todo esta cuña de aquí, que vamos a imaginarnos esto que estoy señalizando, es parte de la información que el programa no me está dando, pero lo tengo que cobrar. Entonces quiere decir que la hoja de Excel de los cálculos es errónea, porque esto no me lo contempló. Igual aquí, no es todo el área de corte. El área de corte debería de patear literalmente hacia acá. Probablemente el problema lo tengo al momento de que diseñé mis cunetas. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles y por eso me marca así los cortes y los terraplenes. Aquí tengo una sección de corte que también está fuera de lugar. Probablemente sea el hecho de que aquí no está bien definida mi sección de corte de mi cuneta y entonces por eso me marca este error. Denme oportunidad, voy a volver a correr esto, voy a ver dónde me equivoqué y lo vamos a ver en el siguiente video. Bien, hasta aquí dejamos este video para ver por qué hubo algunos errores. Esto es imposible, esto no debe de suceder. Algo sucedió al momento de que metí la información, o le puse un 0 de más o no le puse un punto decimal y por eso me está dando esta información que es totalmente errónea, y es por eso que se dispara así este electrocardiograma en mi diagrama de curva masa. Bien, por el momento concluimos este video y déjenme ver cuál fue el motivo o la razón por la cual falló esta corrida.